Y bueno, así que para no alargarme más, pues ya paso a presentaros mi primera charla titulada Efectos secundarios de la quimioterapia y de la hormonoterapia en cáncer de mama. Pues bien, empezando por el principio, este sería el esquema de mi charla. Empezaré hablando de cuándo utilizamos la quimio y la hormonoterapia, de efectos secundarios de la quimio inmediatos o a corto plazo, para proseguir con los efectos secundarios de la quimio a medio o largo plazo. Posteriormente hablaré de los efectos secundarios de la hormonoterapia. Después haré un poco de reflexión sobre lo que puede ser la toxicidad global de una paciente, de un paciente, después de finalizar y acumular tratamientos, y finalmente un resumen de los principales puntos tocados. ¿Cuándo utilizamos la quimioterapia y la hormonoterapia? Pues bien, esta es la secuencia de tratamientos en cáncer de mama precoz. Tenemos en un primer lugar la cirugía, como sabéis, en tumorectomía o mastectomía. Después, en situaciones de riesgo, utilizamos la quimioterapia en caso de, de que las pacientes sean HER2 positivo, pues también asociamos tratamiento anti-HER2. Posteriormente se realiza radioterapia sobre la mama que queda o sobre la pared del torácica, las áreas ganglionares, y finalmente la hormonoterapia. De hecho, este gráfico no está bien representado porque la hormonoterapia ya puede empezar conjuntamente con la radioterapia. Se dará siempre esta hormonoterapia solo en tumores receptor hormonal positivo, y el tipo de hormonoterapia dependerá del estado menopáusico y puede durar entre 5 a 10 años. A veces la secuencia de tratamiento es algo diferente y lo que empezamos por la quimio, típicamente esto lo hacemos en tumores algo más grandes, pero en principio siempre la hormonoterapia iría, en la gran mayoría de casos, al final. Y ¿cómo es la secuencia de tratamientos en cáncer de mama avanzado metastático? Bueno, dependerá de si estamos hablando de tumores que expresan receptores hormonales o si hablamos del tumor que ya sabéis que no expresa ni receptores hormonales ni HER2, del llamado triple negativo. En principio, en el cáncer de mama luminal avanzado, lo que hacemos primero es dar una hormona, la hormona 1, que llamamos aquí, con un agente biológico que actualmente es un inhibidor de ciclina, palbo-ribo o abemaciclib. Siempre después de cuando hay una progresión, intentamos siempre, en principio, continuar con tratamientos hormonales porque son mejor tolerados, y así, bueno, pues podemos pasar de esta hormona 1 a una hormona 2, donde podemos asociar o no un agente biológico, como el alpelisib, por ejemplo, y de aquí por pasar, si hay respuesta, a una hormona 3 con otro agente biológico, que puede ser, por ejemplo, everolimus. Y siempre, si la enfermedad se convierte en algo más agresiva, a lo mejor no respetamos este orden, sino que pasamos directamente a quimioterapia. En caso de cáncer de mama triple negativo, el tratamiento, sabéis que el tratamiento hormonal no es adecuado y no es eficaz, quiero decir, y hablamos de quimioterapia, que puede ir asociada a inmunoterapia, una u otra o las dos. Después de esto podemos pasar también a una quimioterapia que no hayamos establecido o inmunoterapia, depende de lo que hayamos dado al principio, y a partir de ahí generalmente pues lo que hay son quimioterapias sucesivas en general, y aunque en este momento muchas de las inmunoterapias se están dando en ensayos clínicos, pues las inmunoterapias se dan en una primera línea o como máximo una segunda línea. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia inmediatos o a corto plazo? Bien, pues para entenderlos vamos a entender cómo funciona la quimioterapia en general. Esto parece perogrullo, pero bueno, en principio la quimioterapia lo que hace es condicionar un stop de la división celular en las células malignas, con lo cual las mata, las reduce y elimina los tumores y sus metástasis en caso de la existencia de enfermedad visible, o bien elimina
enfermedad microscópica, subclínica, estas células que podían estar acantonadas o circulantes, también la intención es que las elimine, reduciendo la probabilidad de recaída. Estos son los efectos beneficiosos de la quimioterapia, lo que estamos buscando. La quimioterapia puede ser oral o endovenosa, pero también afecta a las células sanas que se renuevan de una forma frecuente. Y en este tipo de células sanas del cuerpo tenemos las células sanguíneas, las células de las mucosas, las células de los folículos pilosos de las uñas y las células del aparato digestivo. Todas ellas sufren esos efectos y por tanto tendremos la explicación de los efectos secundarios más generales, aunque no los explica todos. Estas son las quimioterapias más utilizadas en cáncer de mama: adriamicina y epirubicina, ciclofosfamida, taxanos, ya sea taxol o taxotere, latinos, 5-FU, capecitabina, eribulina, virolervina y gemcitabina. En general, todas ellas o algunas de ellas pueden dar una toxicidad a nivel hematológico, y así tenemos anemia, que les puede condicionar al cansancio por descenso de glóbulos rojos, descenso de glóbulos blancos, lo cual pone a los pacientes un riesgo de infección, o un descenso de plaquetas que nos da un riesgo de sangrado. Afectación de las mucosas, en general es a nivel de la mucosa de la boca, da dolor, dificultad para comer y hay un riesgo de sobreinfección. No solo puede afectarse a esta mucosa oral, sino también mucosas de otros sitios del cuerpo, como a nivel de la vulva, a nivel anal, etc. Además, se afecta al sistema nervioso central por un efecto de detección del tóxico a nivel del sistema nervioso central. Se pueden producir náuseas y vómitos. También esa inflamación que puede haber ahí puede provocar cansancio, y además puede haber un trastorno cognitivo que conocemos como quimiocerebro y que por vuestras preguntas que nos habéis hecho os preocupa. También puede haber una neurotoxicidad, una toxicidad nerviosa a nivel de manos y pies, condicionando hormigueo, disminución de la sensibilidad, dolor o disminución de fuerza. Puede dar, como sabéis, alopecia, que puede ser parcial o bien completa, cambios en las uñas, cambios en la piel. A veces hay una toxicidad muy específica, que es lo que llamamos eritema palmoplantar, que es una inflamación, un enrojecimiento, una descamación que puede ir con o sin dolor en palmas y plantas, y que puede ser desde muy leve hasta invalidante. Dolor muscular y articular. Puede haber, y en bastantes quimioterapias, al menos las que utilizamos en cáncer de mama, una toxicidad a nivel de los ovarios. Eso hace que a nivel de las mujeres premenopáusicas pues haya primero una irregularidad de las reglas y en general pues un stop de estas reglas que puede o no recuperarse después. Y además la aparición de síntomas menopáusicos con esta toxicidad en forma de sofocos, etc. Raramente, pero también existe, puede haber toxicidad cardíaca. Hablaré con más detalle de esto después. Y aún más raramente, es infrecuente, pero existe, puede haber lo que llamamos neumonitis, una inflamación del pulmón tóxica, que en general pues se resuelve con tratamiento apropiado. Hay que decir que que he nombrado diferentes tipos de quimioterapia, pero en principio cada quimioterapia tiene su toxicidad específica, pero que también ante una misma quimioterapia no tienen por qué aparecer todos estos problemas y todos sus posibles efectos secundarios, de tal manera que a veces la quimioterapia no es tan limitante en la calidad de vida como anticipan muchas pacientes antes de empezarlas. No digo que no tenga una toxicidad relevante, pero la fama que le precede a veces no está tan justificada. En el cáncer de mama precoz, que ya he comentado que se administra quimioterapia, se puede ir antes de la cirugía en un tumor grande o ir después si vemos en la pieza quirúrgica que hay algún factor de riesgo. Típicamente los fármacos que se utilizan son la adriamicina, epirubicina junto con ciclofosfamida, y después taxanos, que puede ser taxol más típicamente, o taxotere.
Estos fármacos suelen ir en secuencia, primero uno, después otro, pero las secuencias son intercambiables. Además, los taxanos pueden asociarse, en algún caso pues os lo habrán prescrito con carboplatino para aumentar la actividad, sobre todo en cáncer de mama triple negativo, y ya ocasionalmente, sobre todo en cáncer triple negativo, después de haber operado y visto que todavía queda algo de enfermedad a nivel de la mama, pues puede administrarse capecitabina, que es una quimioterapia que tiene la característica de ser oral y que tiene una toxicidad específica. En cuanto a esta primera secuencia en general de la quimioterapia, la ademecina y la ciclofosfamida, hay que decir que su toxicidad característica, aunque no frecuente, no muy frecuente, es la toxicidad cardíaca. Es algo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar un tratamiento, puesto que puede acabar dando pues una dilatación del corazón, con insuficiencia cardíaca, cansancio, edemas o ahogo. Por eso, antes de empezar cada tratamiento, hacemos lo que llamamos una valoración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eso quiere decir que evaluamos la capacidad de bombeo de sangre del corazón, ya sea por un ecocardio, ya sea por un tipo de gamografía del corazón, y además evaluamos los factores de riesgo de toxicidad cardíaca que puede tener el paciente o la paciente, como sea hipertensión, antecedentes de cardiopatía previa, etc. Y con esto hacemos una valoración y si vemos que hay riesgo o que tenemos una fracción de eyección baja, pues desestimamos este tipo de quimioterapia y hacemos esquemas que no tengan esta composición de tremicina y epirubicina, o bien en algunos casos que simplemente, por ejemplo, por edad, que es un factor de riesgo, pues cambiamos el fármaco por uno que es más moderno, que sería la misma quimioterapia envuelta en un liposoma, lo cual hace que tenga menos toxicidad, menos captación por el corazón y menos toxicidad sobre el músculo cardíaco. Aparte de esto, pues puede dar náuseas y vómitos, es una quimioterapia con muy mala fama, es la quimioterapia que conocéis como la roja, es una quimioterapia que daba muchas náuseas y vómitos. Actualmente, con el tratamiento que tenemos, esto es mucho menor. Da una alopecia, eso sí, universal, completa, aproximadamente las 3 semanas del primer tratamiento. Tiene toxicidad ovárica por la ciclofosfamida que lleva. Raramente hay inflamación del pulmón, pero puede producirse. Y también hay inflamación de las mucosas y toxicidad a nivel de los recuentos sanguíneos. La siguiente parte de la quimioterapia que damos en cáncer de mama precoz son los taxanos. Los taxanos tienen una toxicidad muy diferente. Característicamente pueden dar reacciones infusionales, es decir, mientras se administra puede haber reacciones leves como, no sé, por ejemplo, ronchas en la piel, hasta ahogo o reacciones más severas, que realmente pues se dan con el personal de enfermería y los médicos al lado y se controlan con medicación. Pero bueno, es una reacción propia de los taxanos por el excipiente que lleva. También típicamente da dolor muscular y articular y lamentablemente pues condicionan neurotoxicidad, sobre todo el taxol. Se da semanalmente y a medida que acumulas dosis de taxol, pues más riesgo tienes de esta neurotoxicidad. También da cansancio, sobre todo el daxotere, también dan alopecia, en algún caso pueden dar esta toxicidad a nivel de palmas y plantas, también sobre el ovario y sobre el pulmón puede haber algún problema, sobre todo en el pulmón es muy infrecuente, pero con ayuda a la toxicidad ovárica que ya se había producido por la ademecina y ciclofosfamida anterior, y en cuanto a mucosas afecta menos. Y en cuanto a toxicidad hematológica, toxicidad de bajada de glóbulos blancos, sobre todo lo da el docetaxel más que el taxol. Cuando se da con carboplatino, pues la verdad es que aumenta la posibilidad de toxicidad de glóbulos blancos y de anemia, aumenta la neurotoxicidad y pueden aumentar incluso las reacciones durante la administración de la quimioterapia. La capecitabina oral es un fármaco que se da muy habitualmente en cáncer metastásico, pero también ocasionalmente en cáncer precoz.
Y aquí su toxicidad específica es este síndrome palmoplantar de enrojecimiento, descamación o dolor en palmas y plantas que tiene que prevenirse y atenderse, porque puede ser limitante. Esto además puede empeorar, es algo que soléis decir a las pacientes, que si existe una neurotoxicidad previa, pues realmente esa alteración de la piel os hace más sensible. De hecho, pues se llama también eritrodisestesia, como que hay un cambio también en la sensibilidad. Puede haber hiperpigmentación de la piel y además hay un aumento de riesgo de quemaduras solares por fotosensibilidad, por lo que cual necesita protección de la piel. Puede dar diarrea, que se puede controlar con también dieta astringente o sueros y a veces Fortasec. Raramente, pero existe, puede producir un espasmo de las coronarias, con lo cual da una angina de pecho. Eso no es muy frecuente, pero lo hemos visto y pues se tiene que consultar, evidentemente. Tiene un pequeño riesgo de trombosis, más que otras quimioterapias, y raramente da toxicidad neurológica. Cuando la mayoría de estos casos, de estas toxicidades, si son ya más graves, esto se habrá informado previamente al paciente, pues se tendrá que consultar para parar la medicación. Recordad que se la está tomando los pacientes estáis tomando la medicación en casa y nosotros no lo vemos, entonces hay que estar bien informados sobre los motivos por los cuales se tiene que parar. Las toxicidades graves son raras. Este fármaco en general es muy bien tolerado. Por ejemplo, el tema de la toxicidad neurológica es muy raro y normalmente cuando existen puede ser porque exista un déficit individual de metabolización, de eliminación y degradación de la propia quimioterapia. Esto es algo que en caso de déficit extremos de la enzima que metaboliza la capecitabina, en caso de extremos puede ser incluso mortal. Por suerte, actualmente esto lo vigilamos mucho y disponemos de test que se realizan en sangre y que nos advierten de la cantidad, de la capacidad de degradación de esta enzima, con lo cual con esto podemos ajustar o incluso decir que no puede administrarse para evitar toxicidades graves. Esto sería, y porque lo preguntabas, en los parámetros en los que nos fijamos con una quimioterapia que tenga una toxicidad sobre las células sanguíneas, como por ejemplo AC. Este es un caso de una paciente, de una paciente que la quimioterapia se administró cada 2 semanas. Sabéis que para que se recuperen los glóbulos blancos, pues en general necesitamos un tiempo de 3 semanas, pero cuando en casos determinados, para buscar una mayor efectividad, lo damos cada 2 semanas y ponemos ayudados por unas inyecciones que se administra al propio paciente, subcutáneas, que se llaman filgastrin, y que ayudan a recuperar los glóbulos rojos más rápidamente. En este caso, la paciente, bueno, pues veíamos que nos vino con una hemoglobina, que es lo que miramos, o sea, el cuento de Matías no lo miramos tanto, nos fijamos más en la hemoglobina. Veis que el rango de normalidad está en 12-15, pues esta paciente tiene un poco de anemia debida a la propia quimioterapia. Pero fijaros, el problema más importante es que si los leucocitos normales son entre 4.000 y 11.000, pues ella solo tenía 1.100 y solo tenía 200 de los buenos, que llamamos, de los neutrófilos, de los glóbulos blancos que nos defienden de las bacterias. Los linfocitos serían aquellos que también están bajos y serían más los que nos defienden de infecciones virales. En este caso lo que pasó es que la paciente vino en un primer ciclo, se le informó de que queríamos hacer esta pauta cada 15 días y de que tenía que tomar las inyecciones. Bueno, tenía muchos otros problemas, estaba muy impactada por el diagnóstico, entendió que era una sola inyección y que las otras eran para el resto de ciclos y solo se puso una, con lo que llegó a estos recuentos. Esto ya, después de haber explicado bien, y en el siguiente ciclo, ya con las 7 inyecciones, ya no volvió a repetirse este problema. En caso de que tuviéramos, por ejemplo, capecitabina, típicamente los recuentos de neutrófilos están perfectos y el grado de anemia es mínimo.
¿Qué otras quimioterapias utilizamos en cáncer de mama avanzado? Además que podemos utilizar también las antraciclinas, la ciclofosfamida, taxanos y capecitabina, pero hay otros fármacos que utilizamos como son la eribulina, la vinorelbina, la gemcitabina, el carboplatino o el cisplatino. Los dejo aquí porque si alguien lo quiere revisar, vea, perdonad que se ha pasado, pues pueda consultarlo, pero en principio no tengo tiempo para entrar en ello. Otros efectos secundarios de la quimioterapia o de la medicación de soporte que ponemos para controlar los náuseas y vómitos o para que no haya toxicidad sobre el riñón, etcétera, pues pueden darse efectos secundarios. Muchas veces nos comentáis que habéis tenido dolor de cabeza con la quimioterapia o hinchazón, o bien excitación, nerviosismo, aumento de apetito. Muchas veces es por los corticoides que ponemos para ayudar a controlar los vómitos o para evitar que haya reacciones infusionales. También podéis tener dolor óseo, con los taxanos es muy frecuente, o articular, y también el propio filgastrin, lo que estas inyecciones de las que os hablaba para aumentar las defensas pueden potenciar estos dolores óseos. Puede haber también problemas en las venas, como irritación, o bien que la quimioterapia, y esto es algo más grave, que es extravase. Esto es raro, pero para evitarlo solemos poner, como sabéis, vías más centrales en forma de PIC o de Portacat. También hay toxicidad digestiva por todos los fármacos que se ponen. Es conveniente poner siempre protección de estómago durante toda la quimioterapia. Y también hay otras cosas que a veces han molestado, como que nos comentáis que tenéis dificultad para enfocar, o somnolencia o inestabilidad, que a veces muy a menudo no sabemos a qué fármaco atribuirlo, pero bueno, la realidad es que es esta y que existe. Aquí os dejo esta diapositiva para que podáis revisar con más calma. Se trata de cómo paliar o reducir, evitar los efectos secundarios inmediatos más comunes de la quimioterapia. No tengo tiempo para repasarlos todos, pero después, si alguien tiene algún interés en algún punto concreto, pues lo podemos revisar. Siempre hay que decir que en la atención a las toxicidades de la quimioterapia es un trabajo de equipo, que bien, el oncólogo, la enfermera y también a veces el farmacéutico se encargan de explicar bien los efectos adversos, cómo prevenirlos. Deben chequearlos después de cada ciclo para ver lo que se puede mejorar, qué medidas de soporte se tienen que implementar, y en algún caso pues se tendrá que reducir la dosis de quimioterapia o añadir, por ejemplo, inyecciones para que no bajen las defensas. El paciente pues también evidentemente es el pilar de este equipo, y lo que se recomienda es que siga las recomendaciones de medidas de prevención y soporte, que en el caso de la medicación oral pues cumpla las tomas y todas las dosis, que consulte en casos de dudas y que sobre todo atienda a las recomendaciones por ejemplo, para la quimioterapia oral o de reconsultar típicamente pues en caso de fiebre, cuando se da una quimioterapia que puede bajar los glóbulos blancos. También es importante que de alguna manera el paciente sea consciente de lo que ha pasado, de su toxicidad, náuseas, vómitos, incluso que lo registre y que informe al oncólogo, si es que no se le ha preguntado por algún motivo, de cuando aparece esta neurotoxicidad, esta afectación de la sensibilidad o este dolor en manos y pies, porque es muy importante a la hora de prevenirlo, ya sea reduciendo la dosis, típicamente de los taxanos, o bien omitiendo dosis. Quimiocerebro. Esta es una toxicidad que puede darse de forma inmediata durante la quimioterapia, pero puede prolongarse un poco más allá del tratamiento cuando ya ha finalizado la quimioterapia. La verdad es que los mecanismos por los que se produce son complejos, pero en general lo que podemos decir es que pues algunas hormonas, las pocas hormonas que se pueden regenerar, ven dificultado este proceso de regeneración, sobre todo en las áreas de la memoria, en el hipocampo. Hay además las hormonas que se forman tienen menos terminaciones, hay menos neurotransmisores en el cerebro, y hay una inflamación
que puede prolongarse, que es la que puede prolongar este estado de trastorno cognitivo más allá del tiempo de la quimioterapia. Hay que decir que en general existe una fase de mejora tras la quimioterapia, pero que no siempre es totalmente reversible. Así que es algo que os preocupa y eso lo vemos en la consulta y lo hemos visto en las preguntas que nos habéis enviado previamente a esta sesión. La verdad que como tratamiento se están testando fármacos que tienen efectos sobre el sistema nervioso central y que están aprobados para otras enfermedades como antidepresivos o fármacos que se dan para el trastorno de atención o incluso anfetaminas. La verdad es que hay que mejorar en ello, se necesita una mayor investigación, lo que tiene que irse es a la prevención y se están valorando sobre todo derivados del ginseng para proteger de esta toxicidad. Hay que decir que a medio y largo plazo tenemos, y esto es importante, efectos de neurotoxicidad, la persistencia de esta, raramente es severa, pero hasta un 25% de pacientes pueden tener esta toxicidad hasta años. En tipo de alguna molestia. Hay fármacos para ello y la acupuntura en algún caso podría ayudar por estimulación nerviosa. De la insuficiencia cardíaca por la hiperrobecina ya hemos hablado. Lo pongo aquí porque puede no ocurrir durante la quimio, en general es algo que aparece a medio plazo. La infertilidad también hemos hablado de ella, es muy frecuente y para prevenirla lo que hemos de ir a técnicas de fertilización antes del inicio de la quimioterapia. Las inyecciones que inhiben la menstruación durante la quimioterapia, como el Zoladex o el Decapeptyl, han demostrado preservar la función ovárica, pero no deben sustituir a una consulta a un especialista en fertilidad. Y más aún diría, no solo con la quimioterapia, sino que los pacientes pueden recibir tratamiento hormonal si tienen receptores hormonales positivos durante 5 años, eso al menos. Esto supone un retraso en el tiempo de gestación, a una mayor edad de la paciente y con más dificultad, por tanto, por quedarse embarazada. Así que incluso en ausencia de quimioterapia recomendaría la consulta a fertilidad en caso de que se desee gestación. Y por último, y esto no debe asustar, pero es así, existe la posibilidad de un incremento de riesgo de leucemia. Esto estamos hablando de menos del 0,5% de las pacientes que reciben quimioterapia y se ve a largo plazo, a partir de los 4 o 6 años puede producirse y a partir de los 10 no suele ya darse y tiene como mayor factor de riesgo el que la paciente que reciba la quimioterapia tenga ya una edad avanzada, en torno a 70 años. Cuando a la hormonoterapia, tengo poco tiempo, pero deciros que en realidad es un tratamiento antihormonal que tiene como objetivo reducir la cantidad de hormonas sexuales femeninas, de estrógenos, que llega al receptor de estrógeno de las células malignas, porque es esta interacción la que promueve el crecimiento tumoral. Hay 2 tipos de hormonoterapias. El objetivo siempre es cortar el suministro de estrógenos a las células tumorales. Eso puede ser, cerrando lo que digo el grifo, es suprimiendo la fabricación de estrógenos, sería actuando sobre el ovario en la mujer premenopáusica y sobre la glándula suprarrenal en la mujer posmenopáusica. En el primer caso mediante supresión de la función ovárica y en el segundo con inhibidores de la aromatasa. O bien intercalando una medicación que impida la unión del estrógeno con su receptor en la célula tumoral. Hablamos de aquí de hormonoterapia competitiva, de antiestrógenos, y pues la idea sería intercalar una medicación que sea capaz de unirse al receptor de estrógeno de las células tumorales y haga una barrera por lo cual el estrógeno no pueda unirse. Como en el primer caso, cuando cerramos el grifo, pues este tipo de hormonoterapias son en la mujer posmenopausa los inhibidores de la aromatasa, letrozol o anastrozol exemestane, que muchas conocéis. En la mujer premenopáusica se obtendría la supresión de la función ovárica mediante inyecciones que inhiben la menstruación, o bien en algunos casos en enfermedad avanzada o si es portadora de algún gen de susceptibilidad al cáncer de ovario mediante la extirpación ovárica,
y raramente la radioterapia sobre los ovarios, sin olvidar que la quimioterapia también tiene una acción tóxica y de anulación en muchos casos de la función ovárica. Esta supresión nunca la hacemos sola, sino que asociamos fármacos o antiestrógenos como el tamoxifen o bien fármacos que nuevamente ya a la inhibición que hemos hecho aquí le asocian una segunda disminución de estrógenos con inhibidores de la aromatasa. De aromaterapia competitiva conocéis el tamoxifeno, una droga que se utiliza desde el año 70. Es decir, que es un antiestrógeno para lo que sería lo que deriva de la mama, pero tiene una cierta acción proestrogénica en ciertos tejidos, como es, por ejemplo, a nivel del hueso o a nivel de la parte interna del útero, del endometrio, por lo cual puede dar trastornos a este nivel. Es eficaz en mujeres pre y posmenopáusicas y también en hombres, y se ha utilizado en todos los estadios de la enfermedad. El fulvestrant es un fármaco que no tiene esta actividad parcial de estrógeno a nivel de los tejidos, es un antiestrógeno puro y es eficaz en mujeres posmenopáusicas, en hombres y en mujeres premenopáusicas a las que se ha hecho previamente una supresión de la función ovárica. Actualmente este campo de los antiestrógenos está evolucionando mucho y se están incorporando nuevos antiestrógenos más potentes que el tamoxifeno, pero que son también orales como este, a diferencia del fulvestrant, que no lo he comentado, pero que se administra de forma intramuscular. ¿Y qué síntomas da? Pues mirad, afecta básicamente a tres esferas. Síntomas musculoesqueléticos, hay una pérdida de densidad de la mineral ósea, y hay dolores articulares y musculares, puede haberlos, más frecuentemente con los inhibidores de aromatasa. Además, a nivel del sistema nervioso central, que tiene receptores de estrógeno, puede dar insomnio, trastornos de memoria o concentración, labilidad emocional, disminución de la libido, depresión, cansancio y sofocos. A nivel urogenital, pues la verdad es que sobre todo los inhibidores de aromatasa dan sequedad vaginal, mucha, que puede provocar dolor en el coito, urgencia e incontinencia urinaria. ¿Cómo tratamos esto? Pues en cuanto a lo que es la densidad mineral ósea, damos suplementos de calcio y de vitamina D, es una de las cosas que miramos en las analíticas, la existencia de posible deficiencia de vitamina D. Hacemos densitometrías seriadas, si realmente hay una pérdida en el rasgo de la osteopenia, ya empezamos agentes que promueven pues, la recuperación del hueso, como son el alendrónico, el prolia o el zometa. Para el dolor articular y muscular poco podemos hacer, más que nuevamente represionar de vitamina D, porque tiene una acción antiinflamatoria, tandas de antiinflamatorios o analgésicos. Para los sofocos hay medidas de prevención que después podemos hablar, higiénicas. Hay tratamientos farmacológicos, la soja no ha demostrado una eficacia en el control de los sofocos y a veces utilizamos antidepresivos o fármacos para el dolor como la gabapentina porque sabemos que también ayudan a controlarlo. Para la depresión que existe y es importante y el cansancio a veces utilizamos antidepresivos. Para lo que son los síntomas urogenitales hay hidratantes, lubricantes, la radiofrecuencia ha demostrado algo de mejoría, no siempre. Decir que es útil si existe dolor en el coito en la utilización de consoladores porque permite que la paciente haga una penetración controlada, tranquila, en donde pues, bueno, se estimulan las paredes vaginales bueno, pues siempre sabemos que la función hacia el órgano hace más es que la vagina se lubrique y realmente supone un aprendizaje para la paciente para de alguna manera dejar también de temer esta relación. Y por último, pues hacer intervenciones de rehabilitación pélvica mediante ejercicios. La verdad es que no solo son estos efectos, sino también la acción sobre el metabolismo de las grasas. Los inhibidores de la aromatasa tienden a aumentar el colesterol y el tamoxifeno pues, posiblemente puede aumentar los triglicéridos.
A nivel urogenital, pues da más bien flujo vaginal, que sequedad, y engrosamiento endometrial, y raramente puede dar cáncer de endometrio. Esto es muy poco frecuente, pero sobre todo si el tamoxifeno se da 5 años en una paciente posmenopáusica, cosa que cada vez es menos frecuente. Y siempre el tamoxifeno tiene un riesgo de trombosis similar al que daría cualquier anticonceptivo. Para estos síntomas se dan de una forma en general en grupos, no todo el mundo tiene todos los síntomas, pero realmente no suele haber un único síntoma. Para mejorarlos es importante, y voy acabando porque creo que ya consumo mi tiempo, hacer una dieta mediterránea equilibrada, hacer hábitos de vida saludable, mantenerse activa física e intelectualmente. Es importante por todos estos trastornos, la habilidad emocional, depresión, hacer actividades que mejoren el bienestar físico y mental. Muy recomendable yoga, pilates, ejercicio suelo pélvico, meditación. Importante mantener el contacto social, mantener informados a familiares y amigos de las dificultades existentes, por ejemplo, de la habilidad emocional, que entiendan qué es lo que te está pasando, de tus problemas de memoria quizá, y en cuanto a la esfera sexual, realmente que deciros que es más adecuado que hablar con franqueza con la pareja y buscar una colaboración de esta. Intentamos mejorar, pero no siempre conseguimos. Es verdad que si no se tolera un tratamiento podemos cambiar a otro tratamiento hormonal, y siempre en cuanto a la duración de y el tipo de tratamiento, pues valoramos el beneficio que obtiene la paciente en cuanto a disminución de la posibilidad de recaída en muchos casos versus la calidad de vida que está obteniendo. Ya por último, toxicidad global. Después de acumular estos tratamientos, después de pasar por todos estos tratamientos en cáncer de mama precoz y por estos tratamientos en cáncer de mama avanzado, la verdad es que, y después de un diagnóstico o de enfermedad avanzada o de enfermedad precoz, la verdad es que muchas veces la paciente está exhausta. Y realmente uno de los puntos en donde hay un mayor bajón sería en este punto de la hormonoterapia, cuando ya has acabado los tratamientos teóricamente más agresivos y empiezas la hormonoterapia, piensas que te vas a encontrar bien, y realmente pues hay un cansancio de todos los tratamientos, hay una mayor conciencia del diagnóstico, queda claro los cambios que ha habido de la imagen corporal, de la mama o en la alopecia que todavía no se ha recuperado. Hay una pérdida de soporte de familiares y amigos porque se creen que todo ya está pasado. Hay el miedo y el enfrentamiento al posible retorno al trabajo, muchas veces con un cansancio y algunas dificultades de concentración que hacen que sea difícil saber si podrás volver a hacer lo mismo que hacías. Efectos estos propios del tratamiento hormonal, dolores musculares, articulares, insomnio, cansancio, problemas sexuales, de tal manera que, bueno, decir que en este momento y que en muchos puntos de la enfermedad avanzada y también ya desde el diagnóstico hay una gran incidencia de depresión que a menudo no es reconocida por el paciente, que agudiza toda esta otra sintomatología hormonal. A menudo es lo único que sale a flote, o sea, la habilidad emocional, cansancio y dolor, y es importante que los oncólogos en este caso sepamos reconocer y conocer esto de cara a plantearos antidepresivos, porque frecuentemente hay una mejoría con este tratamiento, incluso también de los sofocos. Para casa, mensajes: toxicidad inmediata a corto plazo de la quimioterapia es real, irrelevante, implica varios órganos, pero es manejable con una buena prevención, valoración por parte de los profesionales y colaboración de la paciente, en su mayor parte reversible. Los efectos a largo plazo son menos comunes, deben prevenirse en lo posible, incluyen la neurotoxicidad persistente, que no es infrecuente en el caso de ser leve, la infertilidad, que es frecuente, la toxicidad cardíaca, que es rara, y las pelocemias o leucemias, que son muy raras. El quimiocerebro representa una preocupación para muchas de vosotras, suele mejorar tras la quimioterapia, pero no siempre reversible en su totalidad. El tratamiento hormonal tras la quimioterapia no contribuye a su mejora y se está investigando en su prevención. El tratamiento hormonal, al impedir la función de los estrógenos, produce efectos tóxicos al nivel osteomuscular, del sistema nervioso central y al nivel urogenital. Los síntomas pueden mejorar en muchos casos con cambios de tratamiento, siendo fundamental
el mantenimiento de hábitos de vida saludable, el no aumento de peso y incluyendo sobre todo el ejercicio físico. Y ya por último, la sintomatología depresiva es muy frecuente. Alguien antes leía que nos hablaba de que la depresión no se ve en las analíticas. Esta paciente que nos ha hablado previamente de esto tiene mucha razón, es una realidad. A menudo se refleja en una mayor toxicidad de los tratamientos, sobre todo de la hormonoterapia, y debe ser reconocida y tratada precozmente. Y los pacientes debéis aceptar o intentar esta tanda de antidepresiva, porque muchas veces hay una mejoría. En fin, muchas gracias por vuestra atención. Esta es mi última diapositiva. Espero no haberme excedido mucho en tiempo. Ya a partir de este momento, ya sin mucha más dilación,